En ROV Radio Cataluña España queremos invitarte a que descubras todo lo que tenemos preparado para ti. Te ofrecemos una programación única que se adapta a tus gustos y necesidades. Nos gusta ser la alternativa radiofónica que estabas buscando. Con música, cultura, noticias y mucho más, cada día será una nueva experiencia. ¿ROV Radio Cataluña España será tu alternativa? Sin duda, no te quedes fuera y únete a nuestra gran familia. Sintoniza con nosotros y vive la magia de la radio como nunca antes. Te esperamos. En un mundo donde la conexión y la comunidad son fundamentales, ROV Radio Cataluña España se presenta como un faro de unión para todos aquellos que buscan compartir, aprender y disfrutar de contenidos relevantes. Esta entidad no solo transmite música y noticias, sino que también ofrece una plataforma de interacción que transforma a sus oyentes en miembros activos de una gran familia, las rognianas y rognianos. Viendo acontecer la vida y pasará lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En Momentos Únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para ROV Radio Cataluña España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal. En Momentos Únicos, la voz de... Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? Bien, yo que me alegro muchísimo. Pues ya estamos a día 10 de marzo de este 2026 y lo hacemos con un nuevo programa. Hoy nos toca pues Momentos Únicos. Ayer teníamos Almas Perdidas, hoy Momentos Únicos, mañana más contenido, ¿eh? Bien, en Momentos Únicos ya sabéis que es un programa donde lo destinamos a las entrevistas con todos aquellos personajes que para nosotros son muy importantes en la vida y que están ahí entre esa gran comuna, en la sociedad a nivel mundial, pero nosotros nos quedamos un poco más entre tierras españolas y también parte de Sudamérica, Hoy va a estar con nosotros todo un escritor. Él es Pablo Díez Santos, es natural de Aguilar del Campo, en Palencia, y en la actualidad vive en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, Así que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y máster en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa, y ha ejercido también como abogado en los colegios de Madrid, Valladolid, León y Palencia, y como funcionario de justicia en diferentes juzgados y tribunales de Cataluña, Por cierto, uno muy cerca de aquí donde estamos nosotros, Hablando con él en forma privada, pues me estuvo explicando, ¿no? Oye, yo estuve en un municipio que se llama Solsona, y Solsona lo tenemos nada, aquí a 30 kilómetros de Balsareny. Bien, pues nada, soy Santi Gamisans, esto es ROV Radio Cataluña España, y os pido por favor que nos abráis las puertas de vuestros domicilios, nos permitáis que entremos y os hagamos un rato de buena compañía. Así que por favor, tomad asiento, acomodados porque esto comienza ya.
Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a RB Radio, Cataluña, España. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues oye, una cosita, como estaba comentando en el reentré, estuviste por Solsona, trabajando para la justicia. ¿Qué tal te trataron los catalanes? Muy bien, tal es así que decidí aprender la lengua catalana y estuve un año estudiando catalán. Me lo daba Vaya, una vaya, profesora que venía de Lleida y fíjate. todos los lunes recuerdo y bueno, pues me fue muy bien. Es un idioma comprensible, fácil, de raíz latina y que se aprende muy bien. No hay ¿Tú, ningún problema. tú crees que es fácil de aprender? Porque hay gente que nos dice, es que el catalán es muy complicado. Hombre, no tiene palabras un poco del italiano, tiene palabras del castellano y al final la sonoridad es la misma. Yo llegué a Cataluña y entendía todo. Lo que pasa es que la diferencia está en hablarlo, pero entendía todo. Iba a conversaciones, iba a reuniones que efectivamente entendía todo. Otra dificultad, otra cosa distinta es poderse expresar en el idioma, ¿no? Eso ya cuesta un poco más. Oye, hay muchos malotes por ahí por Solsona. Hay mucha gente que ha tenido que pasar por las arcas de la justicia. Decía el juez que teníamos que donde no hay tren no llegan los drogatas, ¿no? Entonces Solsona no tiene tren y la verdad es que no había mucha delincuencia, ¿no? Diríamos que estaba en un tono normal, normal bajo. Vaya, vaya. Bueno, como ya te expliqué, Pablo, basamos la entrevista en dos partes, ¿eh? La primera en conocerte a ti a nivel personal y luego, pues, la segunda parte nos basaremos en hablar de tu parte profesional literaria, ¿eh? Así que yo voy a empezar con una pregunta que suelo hacer mucho, ¿no? Y que, oye, pues me gustaría mucho que ahora uses tu memoria y nos expliques cómo fue tu vida de niño. Cuéntanos. Vida de niño en Aguilar de Campo, que como sabéis es un pueblo de la provincia de Palencia, arriba ya casi en la cornisa cantábrica, pues un pueblo de inviernos muy fríos, grandes nevadas. Yo estudié en el Colegio San Gregorio de los Menesianos, todo el bachillerato, y era la época en que no se podía hacer COU allí en el pueblo, en Aguilar. Entonces tuve que ir a estudiar a Valladolid, en concreto a La Salle, al Colegio Lourdes. Y la verdad es que recuerdo la etapa de la infancia, pues como todos los niños, una etapa de juego en la que tenías que estudiar, en la que tenías que hacer caso sobre todo a los frailes, que era una época pues, bastante dura, en que la educación, el lema era que la letra con la sangre entra, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo como una etapa feliz, pero no exenta de las obligaciones típicas de un niño que tenía, ¿no? Que quizá eran más que las que tenga un niño de ahora, Ajá. debido a que la disciplina era la regla fundamental en aquellos tiempos. Hablando de lo que llamaban entonces la enseñanza general básica, ¿qué tal? ¿Fuiste buen estudiante en la escuela? Bueno, sí, pues sacaba buenas notas, fui curso por curso, no tuve ningún problema y la verdad es que lo recuerdo con satisfacción. Sí, ¿Cómo era, Pablo? ¿Cómo era tu escuela en aquella época? ¿Cómo eran los profesores? ¿Eran como aquí en Cataluña? Porque tú y yo tenemos más o menos la misma edad. ¿Eran como aquí en Cataluña que teníamos a don José, don Enrique, a don Rafael, no sé, don Gregorio, y todos iban con aquella vara o aquella regla en la mano cuando te pasabas un poquito? sí, efectivamente eran así. Nosotros, por ejemplo, recuerdo, como uno de los recuerdos así peores, ese legado negativo, que cuando entrábamos a clase, sobre todo por las tardes, pues nos preguntaban, ¿no? Preguntas sobre el catecismo, recuerdo. Y claro, si fallabas,
ya entrabas en un grupo de riesgo. Y si volvías a fallar en ese grupo de riesgo, pues te tocaba que te diesen un tortazo a mano abierta en la cara, que cuando no se precisaba bien y te daban en el oído, pues te pasabas toda la tarde con el oído zumbando, ¿no? Eran esos tiempos en que la vara, la regla y los castigos de rodillas y todo eso estaba a la orden del día. Y date cuenta que nosotros, como era un colegio religioso, se agravaba porque hacíamos ejercicios espirituales cada cierto tiempo que eran más duros, donde se utilizaba el cilicio, donde se utilizaba subir escaleras de rodillas, donde se utilizaban todas esas cosas que de alguna manera mortificaban la carne, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues yo entré de muy pequeño, entré en una escuela de monjas y bueno, recuerdo pues que las monjas eran de armas tomar, ¿eh? Si te tenían que soltar una bofetada, te la soltaban, pero religiosamente, ¿eh? O sea que, cuidado. Luego decían aquello, dicen ahora, ¿no? Que en aquella época las mujeres no tenían participación y tal y cual, ¿no? Pero oye, yo recuerdo, bueno, pues que en el caso del mundo eclesiástico, dentro de la enseñanza, pues bueno, también tenían mucha participación las monjas, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo, en Aguilar había un colegio, el que te estoy citando, de los hermanos menesianos, de frailes, y mis hermanas, mayores que yo, iban a un colegio de monjas, allí que se llamaba La Compasión, y hombre, no eran tan duras como los frailes, pero obviamente la disciplina, la rectitud, y si tenían que dar un tortazo también le daban. Quiere decir que tanto con chicas y chicos la educación era pues un poquitín dura, ¿no? Así es. Bien, vamos evolucionando un poquito, vamos hacia adelante y cuéntanos un poquito. Ya estás en la universidad, ya empiezas con tus estudios. Cuando empiezas a formarte en la universidad, ¿qué carrera escoges para estudiar? Bueno, yo tenía la vocación de ser periodista y en concreto solicité plaza para la Universidad Complutense de Madrid en periodismo, me admitieron y ya tenía todas las maletas hechas para venirme a Madrid y estudiar periodismo. Pero se cruzó un poco la familia diciendo que qué era eso el periodismo, porque claro, estábamos todavía en ese periodismo posfranquista, vamos, franquista prácticamente, porque ya estamos hablando del 78 y Franco murió en el 75, entonces no había habido esa eclosión de televisiones, de radios privadas como hay ahora, ¿no? La oferta era mucho más reducida y la familia me convenció que tenía más expectativas de futuro haciendo derecho que haciendo periodismo. Y muy a mi pesar, pues me cambié Madrid por Valladolid y me fui a Valladolid a estudiar derecho sin mucha vocación, esa es la verdad, sin mucha vocación, porque lo mío, lo que me gustaba era contar historias, hacer entrevistas, y ya desde pequeño yo me iba allí a un asilo con un micrófono de aquel entonces y con aquellas cintas grabadoras y grababa testimonios de la guerra civil, grababa testimonios de cómo era la vida tan dura en la época de la posguerra, y esa era mi afición. Pero, por desgracia, me vi yendo hacia el otro lado, Bien, hacia el derecho. hacia el derecho que... una pregunta, ¿cuándo empezaste a ejercer como abogado? Pues empecé a ejercer con 24 años. Recuerdo que Joder, me eras matriculé joven, ¿eh? sí, en el Colegio de Abogados de Valladolid, y claro, yo fui prorrogando el tema de hacer la mili, ¿no? Del servicio militar, hasta que ya efectivamente acabé las prórrogas, ya había terminado la carrera y claro, me colegié en el Colegio de Abogados de Valladolid y en aquellos tiempos surgió el turno de oficio, que era obligatorio. Entonces, estando en la mili, me tocaron los primeros casos como abogado y me tuvieron que dar una serie de permisos especiales allí en Alcalá de Henares, que hice el servicio militar, para que pudiese atender, recuerdo, 4 casos
que me endosaron del turno de oficio, ¿no? Y tuve que ir a defenderles a Valladolid y luego regresar otra vez para el ejército, ¿no? A hacer la mili. Yo te quiero preguntar una cosa que siempre llama mucho la atención y a veces a los abogados os acusan tanto como a los malvados, ¿eh? Cuando un abogado defiende a un asesino o presunto asesino, normalmente el abogado lo miran mal, ¿eh? Se lo suelen mirar así como, uff, este tipo tiene que ser tan malo como el presunto asesino. ¿Eso por qué sucede? ¿Tú qué explicación le encuentras a todo eso? Bueno, hay que recordar que el derecho a la defensa es un derecho constitucional, entonces te lo manda la Constitución. Es decir, tú tienes que defender a tu cliente independientemente de si es culpable o no es culpable a priori, porque es un débito, es un deber. No es que sea una elección, bueno, yo elijo defenderlo, no, es un deber. Y sobre todo, si no tienes alguna causa que bien el Colegio de Abogados pueda de alguna manera decir que es una excusa, no te puedes excusar porque tú quieras o porque a priori le consideres que es culpable. Tú le tienes que defender con todas las armas entre comillas, que tienes en la mano, que son las armas legales para ejercer ¿qué es el ejercicio del derecho? Pues defender a tu cliente en los tribunales ordinarios de justicia. Es así como se define. Entonces, no hay otras excusas independientemente de la culpabilidad o no, porque tú empiezas el juicio haciendo una presunción legal, que es inocente. Y ahora en el juicio, si se demuestra lo contrario, que efectivamente es culpable, pues eso ya lo dirá un juez o un tribunal o un jurado. Pregunta técnica. ¿Tú crees que tiene más peso un abogado que un juez? ¿Más peso? ¿A qué te refieres más peso? Ajá. Eh, Dicen que cuando hay un juicio, ¿no? Normalmente los abogados tenéis más peso que el juez. El juez está más atado de manos. Son los abogados quienes llevan la batuta, quienes incluso pues pueden llegar a poner ese veredicto en las narices del juez. ¿Es cierta esa manifestación, ese comentario? no, esto es totalmente falso. Vamos a ver, el juez o bien el presidente de un tribunal, cuando es colegiado, puede ser un juzgado unipersonal de un solo juez o colegiado, ¿no? Que haya más. Entonces, el juez es el director de todo el proceso, el que manda, el que de alguna manera garantiza el orden público en las sesiones orales y el que va a aplicar la ley independientemente de la habilidad o no habilidad del propio abogado, porque el abogado, la particularidad que tiene es que va a poder presentar las pruebas, va a poder jugar con las pruebas y va a poder de alguna manera con ellas presentarlas de una manera o de otra. Pero el que va a decidir y el que tiene la capacidad de decisión es el juez. Eso no hay duda. Entonces, es el fundamental en un juicio, es el juez. En la sociedad, bueno, estamos acostumbrados a escuchar de todo, no sé, todo tipo de críticas, todo tipo de acusaciones. eh, Siempre hemos dicho que no solo en España, sino en otros lugares, somos como una especie la sociedad somos como un circo mediático, ¿no? Siempre estamos ahí cascando y a veces cascamos sin razón y sin ningún tipo de teoría, ¿no? Digo esto porque normalmente, bueno, pues a los abogados se os ha dado una fama de ser... siempre se ha dicho que vosotros barréis, ya no es tu caso porque tú ya estás en este caso jubilado, ¿no? Pero siempre se ha dicho que los abogados barren para aquel que les contrata, ¿no? Y que les da un poco igual si realmente han hecho o no han hecho algo malo, algo delictivo. ¿Cómo lo situarías este comentario? Bueno, el comentario que estás ahora poniendo así un poquitín en tela de juicio es que siempre se dice de los abogados
que pierden los casos como si fuesen de otros y les ganan como si fuesen propios, ¿no? Eso yo creo que no es así. Un abogado es un profesional, entonces está en prestigio siempre, siempre su nombre, o sea, está en telejuicio su prestigio y siempre va a intentar ganar todos los casos de todos los clientes, no solamente porque les pague, que obviamente te debes al cliente porque te paga y tienes que de alguna manera hacer todo lo mejor que consideres para darle satisfacción y ganar el procedimiento. Pero es que a la vez, en esta sociedad que todo lo medimos tan métrica y tan expresa, se cuenta muy mucho si efectivamente ganas un pleito o no le ganas o lo dejas de ganar. El boca a boca está ahí, se comenta y tú sabes que te interesa ganar todos los casos por tu prestigio, por tu salud económica y porque es así. Si ahora te dieran a escoger, supongamos que ahora tienes, no sé, 20 años menos, ¿vale? Y te dieran a escoger entre ser abogado de, no sé, de oficio, o ser abogado de empresa, o ser abogado privado, de esos abogados pues que están ahí en su buffet y que están esperando que vengan los clientes, ¿por dónde tirarías tú? Se da la circunstancia que he sido abogado de las tres formas, ¿eh? Empecé en el turno de oficio, que estuve 4 años, luego prorrogué también porque le hicieron obligatorio y entonces no te quedaba más remedio que los casos que te tocaban del turno de oficio atenderles. He sido abogado durante 4 años por mi cuenta y luego he sido abogado de empresa por muchos más años. Entonces me conozco los tres estados, ¿no? O los tres estadios. Y los tres son difíciles, ¿no? Los tres son difíciles y son duros porque en el abogado oficio tienes que defender al que te toca, quieras o no, te caiga mejor o peor. Sí es verdad que cuando eres privado tienes cierta elección del cliente. Si un cliente ves que te propone un tema que no hay por dónde coger o lo que sea, dices, oiga, este tema es indefendible. Váyase usted a otro abogado si quiere o tal, pero yo no puedo defenderlo porque es indefendible. Indefendible en el sentido de que está perdido, porque hay gente que quiere imposibles. Entonces le dices, oiga, esto es imposible. Ahí sí que tienes cierta libertad. Y en el tema de empresa, pues ahí también estás bastante pillado, dado que tienes un jefe, un superior, y a veces te pide que defiendas cosas o hagas cosas, como me ha tocado a mí, que están muy rayanas entre la legalidad y la ilegalidad. Y ahí ya se te presentan ciertos problemas también morales. O sea, las tres son difíciles y, y si me dejan escoger, yo no escogería ninguna. Entonces, si ahora tuvieras la oportunidad de volver a trabajar como abogado, ¿te agarrarías a la abogacía o seguirías por ser escritor? Hombre, si pudiese vivir de la escritura, indudablemente que sería escritor. Lo que pasa es que tú sabes que de la escritura, salvo, no sé, 30 o igual 40, ya estoy exagerando, escritores que pueda haber en España, que es lo que yo conozco, pues pueden vivir, se puede decir que la escritura les da para vivir, a más no. Entonces, si estaría en ese grupo privilegiado, sí, si no, tendría que compaginarlo con alguna otra profesión. Pablo Díez Santos, él es escritor, es natural de Aguilar del Campo, de Valencia, y yo os quiero invitar, a todos los que os apetezca, si queréis preguntarle algo, pues nada, lo podéis hacer ahí, a pie del vídeo, donde dice esa pestañita comentarios, podéis hacer vuestro comentario, o sugerencia, o si queréis contarle algo a Pablo, pues también, Luego ya lo iremos viendo a través de YouTube, y ningún problema, y iremos contestando. Dicho esto, vamos a hacer un cambio de tercio, si te parece, y empezamos ya por la literatura, Oye, ¿cuándo pasó eso de que Pablo decide que menos abogacía y más literatura? ¿Cuándo sucede?
Pues precisamente en Solsona. Mira tú. Yo me voy, sí, apruebo las oposiciones, me voy a hacer las prácticas a Barcelona, que estuve allí 3 meses, y luego me sale una serie de destinos en Cataluña y elijo Solsona porque había tenido un compañero en las prácticas que había estado allí, me habló muy bien y tal, y bueno, pues como tenía que ir a algún sitio y iba solo porque mi mujer se quedó aquí trabajando en Madrid y yo tenía que ir de soltero, pues me daba igual, no sé, quedarme en Barcelona, el piso estaba más caro y tal, y al final decidí Solsona, pues porque era más pequeño, era más manejable y sobre todo los arrendamientos eran más baratos. Entonces me fui a Solsona precisamente por eso. Ajá. ¿Y ahí empieza a surgir la literatura? Sí, ahí tengo mucho tiempo libre porque aunque iba, claro, estaba solo, no conocía ni el pueblo, no conocía gente, excepto los compañeros del juzgado, y de alguna manera pues me iba a trabajar por las tardes al juzgado, pues por decir, paso también el rato y porque tenía mucho trabajo atrasado en el puesto que me encomendaron, ¿no? Pero bueno, llegaban también los fines de semana y yo cada 15 días me venía a Madrid, pero sobre todo los fines de semana que me quedaba allí en Solsona, pues me daba por documentarme, por escribir, por empezar ya a hacer algo. Ya ahí empecé ya con la primera novela, me empecé a documentar, a estudiar, a investigar, y ya empecé con la primera novela ahí en Solsona. Bueno, para los que no conocéis Solsona, porque sois muchas las personas que nos estáis viendo desde Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, pues bueno, os diré que Solsona es un municipio y localidad española de la provincia de Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña, y es capital de la comarca del Solsonès. Es también cabeza de partido judicial y sede de la diócesis de Solsona. Cuenta con una población actualmente de 9.717 habitantes y la imagen prerrománica de la Virgen del Claustro como patrona de Solsona, y las seculares Fiesta Mayor y el Corpus, así como el Carnaval, son algunos de sus principales alicientes. También os tengo que decir que el municipio de Solsona está ubicado dentro de de unos muros, de una fortificación, ya que hace muchos años, pues bueno, que ya había sido una fortificación en la época medieval, con lo cual, pues bueno, es un municipio muy bonito de ir a ver, ¿eh? Oye, te lo pasarías bien ahí, inspirándote para escribir, ¿verdad? Sí, porque como te cuento, tenía mucho tiempo libre y la verdad es que vivía solo en un piso allí en Solsona y tenía todo el tiempo del mundo para poder pensar, para poder documentarme y para poder escribir. Tú que has vivido en tantos lugares, ¿dónde crees tú que te sentirías más cómodo actualmente, viviendo, residiendo? En Valladolid. Valladolid es una de las ciudades que la ONU dice que es una de las ciudades casi vamos a decir más idóneas para vivir. Son 300 y pico mil habitantes los que tiene, no es una ciudad ni pequeña ni grande, tiene de todo, hospitales, universidad, cultura, industria, es manejable la ciudad, la recorres bien a pie, tienes también sus elementos de transporte, en fin, es una ciudad ideal para vivir. Me gustaría haber seguido viviendo en Valladolid. Estuve ahí 8 años y la verdad es que han sido los más felices de mi vida. La época universitaria y empezar un poquitín cuando empecé a ejercer la profesión, la verdad es que a mí Valladolid siempre me gustó y me gusta. Em, Hace poco, hará menos de un mes, creo, entrevisté a una escritora que es de Fátima Alonso, que es de Valladolid, ¿eh? Por cierto, una entrevista muy, muy bonita, ¿eh? Lo pasamos muy bien. Una cosita, Pablo, cuéntanos, una vez ya entras allí en Solsona para empezar a escribir, para poner en tu diana personal y profesional, pues lo que es la literatura,
¿Hacia dónde te decantas? ¿Hacia la novela? ¿Hacia la parte más histórica? No sé. Bueno, de los géneros, sabes que hay en los géneros de ficción, como es el cuento, la novela, eh, la poesía, y los de no ficción, que son ya los tratados históricos o los ensayos. Yo hubo una época en que estuve bastante definido por la política y sí que pensé hacer algún ensayo de carácter político, pero alguien me aconsejó, dice, mira, como te metas en creencias o te metas en ideologías, vas a ir mal. Y efectivamente, porque cada uno tiene la suya, es muy difícil cambiar a la gente de hoy para mañana en lo que piensa, bien de carácter en sus creencias morales y religiosas, bien en sus ideologías de carácter político-social. Entonces vi como salida el dedicarme a la novela, que es una ficción, siempre la puedes anclar, como es el caso de esta última novela, en una época histórica y de ahí ficcionar, que te deja mucha más libertad, te da mucho más juego para tú poder entroncar todos los personajes y ficcionarles, ¿no? Entonces, la libertad que te da una novela no te la da un ensayo, no te la da un tratado, en el que en ellos tienes que decir la verdad. Sin embargo, en una novela tiene que ser verosímil, acercarte a la verdad, pero no decir la verdad, puesto que es una ficción. Entonces te da mucho más juego, es mucho más bonito. Pablo, si te parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Haremos un descanso ahora, se nos termina el tiempo en el Zoom y volvemos en breve, ¿eh? No os vayáis, quedaros ahí. Nos vemos ya. Hasta. En un mundo donde la conexión y la comunidad son fundamentales, ROV Radio Cataluña España se presenta como un faro de unión para todos aquellos que buscan compartir, aprender y disfrutar de contenidos relevantes. Esta entidad no solo transmite música y noticias, sino que también ofrece una plataforma de interacción que transforma a sus oyentes en miembros activos de una gran familia, las rognianas y rognianos. A lo largo de cada episodio, Santi no solo plantea preguntas, él crea un ambiente propicio para que los oyentes conecten emocionalmente con las historias que se narran. Desde artistas y músicos hasta escritores y personajes históricos, todos han tenido la oportunidad de compartir su momento único, ese instante que les marcó profundamente y que define quiénes son. Momentos Únicos, un programa de ROV Radio Cataluña España. Bien, pues seguimos con la entrevista en Momentos Únicos. Al otro lado de la pantalla tenemos a Pablo Díez Santos. Él es escritor y un escritor referente, al menos en la parte más histórica. Ya veréis por qué. A ver, Pablo, empezamos, si te parece, por tu primer trabajo, que fue La verdadera resurrección. Creo que los oyentes la pueden encontrar en Amazon, ¿puede ser? Sí, efectivamente, en Amazon está. Cuéntanos un poquito sobre La verdadera resurrección. ¿De qué va? La verdadera resurrección es una historia entre Jesús de Nazaret y María Magdalena, ¿no? Y entonces principia como en la tradición cristiana, pues se coge la pasión ya desde la cruz hacia adelante. Y ahí ya se hace una visión o se da una visión un poco más distópica, más distinta a lo que la tradición cristiana mantiene, que tras la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección viene la ascensión a los cielos. Y yo es donde ahí la novela la llevo por un camino diferente, y es que tras la cruz, pues de alguna manera sus apóstoles y sobre todo María Magdalena evacúan, mejor dicho, a Jesús de Nazaret a su tierra natal, a Galilea, a Cafarnaún, vía terrestre, para allí de alguna manera curarle, poderle sanar, y es donde Jesús
de una manera más profunda, más honda, explica un poquitín su doctrina, tanto a sus discípulos como a María Magdalena. Y ahí se hacen como dos luchas o nacen dos cristianismos diferentes. Uno más jerárquico, más protagonizado, liderado más bien por Pedro, el que luego sería el primer papa, San Pedro, y otro liderado por María Magdalena, de carácter más participativo, que va conformando el cristianismo pues más de base de lo que de alguna manera van opinando por los distintos adeptos o los distintos discípulos de Cristo, ¿no? de Jesús de Nazaret. Y entonces se ven enfrentados y obviamente sabemos que ganó uno, que fue el de Pedro, pero el de María Magdalena se consolidó y también tuvo su difusión, porque en un principio sabéis que María Magdalena estuvo mal vista, vamos a decirlo de alguna manera, por la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, y luego al revés, revisando su figura y revisando su obra, se dieron cuenta de que era la primera apóstola de los apóstoles. Y entonces a María Magdalena se la ha reivindicado, se la ha subido, se la ha enaltecido en la doctrina cristiana. Estupendo. Oye, la novela en sí, ¿de cuántas páginas estamos hablando? Es una novela que tiene 414 páginas. ¿Te refieres a esta, a la que Sí, estamos sí, hablando, o a la a la que nueva? estamos hablando ahora, sí. De la que De, estamos hablando, de- sí, de de la Jesús de verdadera Nazaret y María resurrección. Magdalena. Sí, Sí, tiene sobre unas 300, creo recordar, 300 y pico páginas, eh, que literalmente se lee bastante bien, en un lenguaje más o menos sencillo, y entra un poco más en profundidades en la última parte de la novela, que entra más a valorar ciertos conceptos del cristianismo que les explica Jesús de Nazaret, y quizá pues, sea un poco más profunda, ¿no? O sea en un lenguaje más versado, ¿no? Más culto, vamos a decir de alguna manera, y se haga un poquitín más complicada la novela. Pero en síntesis, el 90% de la novela está escrito en un lenguaje que fácilmente entendible y muy sencillo, tanto para la lectura como para la comprensión, exceptuando esa última parte o esa parte en que Jesús explica más profundamente conceptos cristianos, ¿no? Que los que ha explicado tradicionalmente la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, ¿no? Porque recordemos que el cristianismo pues es una variedad de iglesias. Hay censadas como 500 iglesias cristianas. Entonces cada una explica el mensaje de Jesús muy a su manera, recordando que Jesús ni escribió ni mandó escribir nada. Pero bueno, cada uno ha hecho de su vida una interpretación muy peculiar. una cosita, la verdadera resurrección, ¿nació en Solsona? Sí, sí, nació en Solsona. Allá. Quise dar una visión distinta a la tradicional cristiana, ¿no? Que todos sabemos por los cuatro evangelios canónicos, que todos sabemos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pues son cuatro que eligió la Iglesia Católica para explicar un poco la vida de Jesús. Pero recordemos que entre evangelios canónicos y no canónicos, pues hay cerca de 100. Entonces, hay mucha más variedad de interpretación de la vida de Jesús que la que nos ha contado estrictamente la Iglesia Católica. Esto es así, no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores que han estudiado el Jesús de Nazaret desde un punto de vista histórico, más que doctrinal. Bien, bien. Vamos a hablar ya de esta última novela que ya está en el mercado, ya está en las librerías desde hace unos días. Y mucha atención, porque yo os voy a decir bueno, pues un amor verdadero frente a la corrupción del poder en la España del siglo XVII. Fijaos, Dice que en la España del siglo de oro, cuando Madrid es el corazón de un imperio en decadencia y la corrupción campa impune por los pasillos del poder, surge una historia donde el amor se convierte en el último refugio de la verdad.
Sombras de en la corte es una novela del escritor Pablo Díez, que hoy lo tenemos aquí al otro lado de la pantalla y que ahora sí toca el momento de hablar de esta novela, de esta pedazo novela. Oye, hablemos, si te parece, primero del tiempo. ¿Cuánto te ha costado escribir esta novela? La que tenemos aquí delante, ¿eh? Venga, cuéntanos. No, esta novela me costó bastante menos que la primera, puesto que me salió un poco del alma, ¿no? Parece que la tenía ahí como incrustada cuando conocí un poquitín la figura del duque de Lerma, visitando Lerma, su ciudad que está a 60 kilómetros, de 80 kilómetros de Madrid, yendo hacia Burgos, es una ciudad burgalesa. Entonces, prácticamente en la cabeza la diseñé en muy poco tiempo y la parí, por decirlo de alguna manera, la escribí, pues quizá en un año o año y medio como mucho. Vaya, una novela que consta de ¿cuántas páginas, más o menos? Son 414 páginas divididas en un prefacio, una introducción y 10 capítulos, que está pues Estupendo. llena de curiosidades, no solamente en el contenido, sino en la forma. Ajá. Porque Tú tienes un ejemplar por ahí detrás tuyo, creo que en ver dos, sí, ¿eh? Te agradecería, si puede ser, Pablo, que te agarres a uno de ellos para ponerlo aquí delante tuyo, para sí, que la audiencia lo pueda ver mejor. Lo digo porque... Ah, ves, muy bien. Lo digo ahí. porque el mío está muy apartado de Mm. la cámara y costaría de ver, ¿eh? Estupendo. Oye, el diseño de la portada, ¿a quién corresponde? Venga, vamos a hacer un poco de Vamos a ver. merchandising. Sí, vamos a ver, como te explicaba, es una novela que en la forma tiene sus curiosidades. Esta foto, vamos a decir, esta litografía, se corresponde con una pintura de un autor flamenco que pinta la plaza mayor de Madrid, que en un principio era la plaza del Arrabal y luego fue la plaza mayor de Madrid, como hoy se la conoce. Y entonces vemos cómo están desfilando una serie de tropas, y unas están formadas, que son las de infantería, y otras tropas de caballería están cruzando la plaza, aparte de una serie de conversaciones que vemos ahí de espaldas al duque de Lerma, ecuestre, de espaldas, que está hablando, pues suponemos que esté hablando con alguno de sus acólitos, ¿no? Algún subordinado de él. Ajá. Es una novela que si la forma, ya que nos hemos metido con la forma, pues tiene varias curiosidades. Y es la siguiente. Si abrimos uno de los capítulos, abrimos, por ejemplo, no sé, el primero, pues vemos que cada capítulo tiene como dos acepciones diferentes. Entonces el propio lector se puede preguntar, bueno, ¿y a qué viene esto? Pues viene a que en cada capítulo se da una característica de la propia personalidad, de la propia cara de Lerma. Yo les llamo las caras de Lerma, en que se dice, por ejemplo, el duque de Lerma hizo del poder su beneficio. Es decir, se está dando una característica de Lerma en cada uno de los capítulos para cuando el lector termina de leer la novela, es lo que se llama un poco la novela creativa, haga en su mente, dibuje en su mente lo que para él sería Lerma, es decir, su villano ideal, porque obviamente cada uno vamos, que es lo bonito de la novela, el cine te lo ha dado, te saca Marlon Brando y ves la cara de Marlon Brando y te crees que es el comandante tal, ¿no? En Apocalipsis Now. Pero sin embargo aquí el lector se le dan 10 ejemplos de lo que puede ser el carácter de Bielba, de Lerma, y él de alguna manera va a pintar en su mente lo que es su villano ideal. Aparte de eso, cada capítulo también tiene una parte del cáliz, y el cáliz, un cáliz de misa de plata, un cáliz repujado con la imagen de Jesús de Nazaret y con un rubí incrustado en un rubí en el centro, que de alguna manera ilumina a nuestros protagonistas. Entonces, en cada capítulo del cáliz también se nombra una parte del cáliz. Se empieza de arriba hacia abajo y se empieza por el orlo, se continúan por las partes, el fuste corto, el largo y tal. ¿Qué quiere decir esto o por qué? Pues se da que matemáticamente
cada longitud que tiene el cáliz se corresponde con la longitud del capítulo. Me explico. El fuste largo, que es la parte más larga del cáliz, matemáticamente hablando, longitudinalmente, se corresponde con el capítulo más largo. Y el capítulo más corto, que es el nodo, que es el rubí que está incrustado en el mango del propio cáliz, pues se corresponde con el capítulo más corto. Luego diremos que también otra de las curiosidades que tiene es que una vez que lees la novela, aparte de hacer tu villano ideal, aparte de hacer tu cáliz, que en el fondo es tu amor perfecto, pues de alguna manera tú la novela la coges en conjunto, la interpretas y vas a ver una curiosidad bastante clara en ella, que quizá cuesta verlo en leyéndola, y es que es un poco, vamos a decir, la guinda del pastel, y es que es una novela que trata 10 años de 1598, en que muere Felipe II, y 1608. Son 10 años que se coge de la historia de España, pero que se comprimen en la novela en una especie de cartucho del tiempo, como decían los propios egipcios, y se cuenta todo por 3 testigos en un juicio oral, en una sesión oral que dura 5 horas. Entonces, en 5 horas, 3 testigos nos van a contar toda la novela de una historia de 10 años. Vaya. Oye, una cosa. Eso es un poquitín las curiosidades de la novela como forma, ¿no? Sí, la historia del duque de Lerma está ambientada, supongo que en aquella etapa donde estaba reinando Felipe III, ¿verdad? Sí. Recordamos un poco la historia, si quieres, brevemente, Sí, para no por cansar a favor, la... sí. En 1598 muere el gran emperador, Felipe II, ¿no? Aquel que Sí. decía, Dios me ha dado una serie de tierras y no un hijo que las pueda gobernar, ¿no? Acaparando que era un imperio tan grande que necesitaba pues un gobernante que estaría a la altura del imperio que iba a heredar. Y sin embargo, él sabía que su hijo pues era incapaz, ¿no? Entonces Felipe III, a la muerte de su padre en 1598, se ve incapacitado para gobernar este imperio, pero ya el duque de Lerma, Francisco Gómez Sandoval y Rojas, cuando se muere Felipe II, como quien dice, le coge un poquitín de las orejas a Felipe III, se meten en el despacho real y estudian todo el testamento de su padre. Y recordamos una cosa, el duque de Lerma se mete como marqués de Denia en el despacho, y Felipe entra como tal. Y salen del despacho los dos, el uno como rey, como Felipe III, y el otro como duque de Lerma. Y diremos todos, magia. Entra como marqués de Denia y sale como duque de Lerma. Pues la explicación es la siguiente. En el propio despacho, el marqués de Denia le exige que le ascienda a la nobleza y que le nombre duque de Lerma, que al parecer era un ducado que estaba ahí vacante o tal, y a los 3 o 4 días, pues efectivamente el rey en una real orden le nombra duque de Lerma. Entonces el duque de Lerma va a manejar a su gusto y capricho al rey, pues que era un hombre de poca voluntad, que le gustaba la caza, le gustaban las fiestas, y el duque de Lerma dice, esta es la mía. Le preparaba unas cacerías enormes y unos fiestones, pues también a gusto de él, ¿no? Entonces el duque de Lerma era un hombre que decían que era de 2 caras, ¿no? Que con una mano mangaba, robaba, y con la otra donaba. Pues no había ni iglesia, ni monasterio, ni convento de Madrid a Valladolid que él no hubiese donado como obras pías cantidades para sus restauraciones y demás, ¿no? Sin embargo, él sabía
que robaba tanto dinero, porque todo el duque de Lerma se le conoce principalmente, para los que estén menos versados en historia, porque pegó el doble pelotazo inmobiliario mayor de la historia de España, ¿eh? Que fue el cambiar la corte de Madrid a Valladolid en 1601, en el cual, viendo que el rey se quejaba pues de que qué mala salubridad había en Madrid, que se había brotes de peste, que se había mucha prostitución, que se hacía frío, entonces Lerma dijo, no te preocupes que yo te soluciono este problema. Se fue a Valladolid, compró terrenos a precio de saldo de todo lo que es de San Pablo a Huerta del Rey, y luego cuando trasladó a la corte se lo vendió a la corona y a todos los cortesanos, a toda la nobleza cortesana que con el rey iba. Claro, se lo vendió a precio de oro, con lo que obtuvo unas plusvalías inmobiliarias de miedo, ¿no? Y a la viceversa, luego en 1606 repite la jugada y otra vez mueve toda la corte de Valladolid a Madrid. Con lo mismo se fue a Madrid y todos los terrenos que van de Neptuno a Atocha les compró el a bajo precio y se les volvió a revender a la corona y a los cortesanos a un precio de oro. Total, que se calcula que en su día hizo una fortuna de más de 3 millones de ducados de oro, ojo, de ducados de oro, más 1.400 cuadros que tenía, debidamente homologados con acta notarial, y en su colección, que eran de pintores de los más famosos de la época, ¿no? Rubens, Caravaggio, en fin, no eran de cualquiera, sino de los principales pintores de todas las cortes europeas. Y luego tenía palacios, caserones y demás, pues por doquier. Si veis o tenéis oportunidad de ver el Palacio Ducal de Lerma, es que es que es un palacio, vamos, grandioso, ¿no? Grandioso. Entonces, el duque de Lerma, la verdad es que fue el hombre políticamente más importante de ese momento, dado que el imperio era el más grande en ese momento del mundo, dado que Madrid era la capital del mundo y dado que él era el hombre más importante de España en ese momento. Entonces no exageramos si decimos que el duque de Lerma en ese momento era el hombre más importante del mundo. Una pregunta, Pablo. Sobre la litografía que tenemos en portada de la plaza, yo es que ahora Madrid la he visto muy por fuera, ¿eh? He estado, pero no he tenido la oportunidad de ver la parte, el casco antiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, sobre la plaza. ¿Es la misma plaza donde está el edificio de Correos? ¿De Correos? Sí. Bueno, esto se corresponde con una litografía, creo que es un poco más antigua que la propia novela, no sé si es de 1621 por ahí, quiero recordar, y entonces la plaza está reformada de lo que si se ve ahora actualmente, porque ahora está cerrada casi en rectángulo, y aquí vemos una panorámica de ella abierta, ¿no? Es decir, solamente nos muestra la parte, la parte, vamos a decir, que da a la vía principal por detrás, ¿no? La de Cuchilleros. Entonces, no vemos la plaza cerrada como rectángulo. Bien, bien. Es una imagen muy pintoresca de este hombre, del pintor que con esa perspectiva, pues parece que con lo que es la plaza actual, parece que engaña un poco, ¿no? Que es distinta. Sí, sí. Y encima nos pinta al duque de Lerma de espaldas, ¿eh? Sí, bueno. Ahí sí que no podemos decir por qué visión o por qué, de alguna manera, el pintor que quiso demostrar o que quiso mostrar. Eso Exacto. lo desconozco, la verdad. Bien, cerramos el capítulo de esta pedazo novela de Sombras en la Corte con una frase que a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? Amar y ser amado es lo único por lo que merece la pena vivir. Y, si llega el momento, también morir. Toda una frase, ¿eh? Pablo. Sí, recordemos
que en Sombras en la corte, de Editorial Sargantana, nos cuenta la historia, una unión pues un poco, vamos a decir, rara, atípica para la época, y es la unión de una noble, Brianda de Cárdenas, que es la marquesa de la Florida, que se une con un plebeyo, que es Sebastián Vique, que es un abogado de la época, ¿no? Entonces, de alguna manera es una unión que está mal vista familiarmente, porque el padrastro la quería casar a ella con un duque y le estropeó el negocio, porque sabes que en aquellos tiempos la nobleza se casaba por unir patrimonios y unir privilegios, y la clase más popular se casaba por necesidad. Es decir, la mujer tenía 3 salidas: o se casaba, o iba de monja a un convento, o la prostitución. No había más salidas. Entonces es una unión que cae mal familiarmente, cae mal en la corte y en la nobleza, porque no les gusta que una noble se una a un plebeyo, y cae mal generalmente popularmente porque las divisiones en clases estaban muy estandarizadas, ¿no? Son muy estamentales en la propia época, y como se decía, no mezclar churras con merinas, cada oveja con su pareja, ¿no? Entonces está mal vista también socialmente esa unión. Entonces va a tener problemas a lo largo de toda la novela esta unión, vamos a decir, un poco atípica, ¿no? Yo diría de ti que eres todo un historiador. Bueno, he tenido que estudiar mucho la época, porque yo distinguiría antes, cuando decías de escritor, yo creo que hay que distinguir entre ser un autor, ser un escritor, ser un novelista. Autor, somos autor todos, inclusive de un asesinato. Este es el autor del asesinato, ¿no? Escritor, ya hay que manejar muy bien el lenguaje, no es fácil. Y hay que manejar muy bien el lenguaje. Y ser novelista, a lo Dostoyevsky, vamos a decir, tienes que tener un dominio muy, muy, muy amplio de la época de la que hablas. Y a mí me ha costado mucho estudiar el siglo XVII, chapar todo el siglo XVII, que no es como la gente cuenta el siglo de oro, que está Cervantes, que está tal, que está cual. Todos conocemos a todos los escritores y a todos los pintores de la época, que es grandiosa, pero hay que recordar que es una época de mucho claroscuro. De ahí Caravaggio, en sus claroscuros, en su tenebrismo, en sus cuadros que pinta, retrata muy bien la época, porque date cuenta que es una época que se decía que era de hierro y soga. De hierro por la cantidad de guerras que teníamos, porque estábamos sosteniendo guerras en Europa contra franceses, ingleses, holandeses y turcos, y en América estábamos sosteniéndola con los mismos, ingleses, franceses, y ahí ya cambiábamos a mexicanos y a propios apaches. Y entonces, claro, el acero toledano, pues eran unos tiempos en que el que se decía de hierro por la cantidad de guerras que había, por la cantidad de duelos que había, por cuestiones como el honor o la honra, y luego de soga, pues por la cantidad de ahorcados que había. Es decir, a la clase popular, en los delitos graves que se les condenaba a la horca, pues efectivamente se les practicaba la horca. Ya los nobles tenían el privilegio de ser degollados. Entonces, de ahí en la novela retratamos un caso en el que de alguna manera hay una similitud con Rodrigo Calderón, que fue uno de los validos del valido, es decir, del duque de Lerma, que le degollan en la Plaza Mayor de Madrid. Entonces, en lo que me preguntas, se amaba de una manera, se amaba con desesperación, y se decía: al cielo se va amando y al infierno no amando nunca. Esa es la frase que define un poco ese tipo de amor. Sombras en la corte, de Pablo Díez Santos, una novela que la podéis encontrar en todas las librerías. Y también, ya sabéis que está editada esta novela por la editorial Sargantana, y que, también si os pasáis por la web de la editorial Sargantana os van a dar muchas pistas de cómo encontrar esta pedazo de novela, Pablo, decirte que muchas gracias por haber participado hoy
aquí en ROV Radio, por presentarnos tu libro. Y muy rapidito, ¿vamos a tener ya pronto algo tuyo? ¿Se está cociendo algo por ahí en tu mente? Sí, hay una novela que he acabado de escribir, que es una novela un poquitín, si queremos, más negra, basada después de la pandemia del 22, en el Madrid del 22, en el cual vamos a ver una lucha de poderes, porque a mí el tema del poder me fascina. Entonces vamos a ver una lucha de poderes, pero centralizado, no ahora como en esta novela en la corte políticamente, sino centralizado en el mundo de la empresa, y en concreto en una empresa de moda, ¿no? En el que vamos a ver cómo todo el mundo lucha por el poder, ¿eh? Y vamos a ver trampas, traiciones, zancadillas y empujones a punta pala, como se suele decir, por alcanzar la cima del éxito. Pues estaremos pendientes, ¿eh? Y cuando ya salga del horno y nos la presenten, pues te vamos a llamar para volver a entrevistarte y que nos hables de este próximo trabajo literario, ¿eh? Muchísimo gusto. No te vayas ahora, quédate un momento, que hablaremos tú y yo. Vamos a despedir el programa. Me gustaría, Santi, sí, adelante. si me lo permite, despedirlo con una frase muy ilustrativa de la novela, en que dice que esa época en España se rezaba mucho y se comía poco, y es en la que el duque de Lerma hizo del robo su oficio. Nada más, gracias. Muy bueno. Familia, nosotros nos tenemos que ir, así que pasadlo muy bien. Volvemos mañana, ¿eh? Mañana a un paso del medievo con José Miquel Martínez. Que seáis muy felices. Que nos ha hablado Santi Gamisans de ROV Radio Cataluña España. Hasta pronto. Chao. Viendo acontecer la vida y pasará lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En Momentos Únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para ROV Radio Cataluña, España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal.